Habla con mi hijo sordo, a ver si te entiende. La voz de Alejandro Vargas resonó en el opulento salón, cargada de un desprecio tan afilado como los cristales de la araña que colgaba sobre ellos. Leticia, con su sencillo uniforme de mesera, sintió la humillación como un golpe físico, pero su mirada no se apartó del pequeño Daniel, cuyo llanto silencioso era un grito desesperado en medio de tanto lujo vacío. El niño, de apenas 8 años, se encogía en una silla de terciopelo, rodeado de juguetes caros que parecían no ofrecerle consuelo alguno. Su pequeño cuerpo temblaba, y sus manos se aferraban a sus oídos como si quisiera protegerse de un mundo que no podía, o no le permitían, escuchar. Leti tragó saliva. El nudo en su garganta era una mezcla de rabia e impotencia. Veía el contraste brutal entre su propia vida, una lucha constante por enviar dinero a su familia, y la frialdad de aquel hombre que tenía todo y sin embargo, parecía carecer de lo más fundamental. Un corazón. La mansión N del atardecer era una jaula dorada, y Daniel era su prisionero más frágil. No puedo ignorarlo. No debo, pensó Leticia, su corazón latiendo con una fuerza que la sorprendió a ella misma. La orden de Alejandro era cruel, una provocación diseñada para herirla y para reafirmar su poder. Pero en lugar de acobardarse, sintió una oleada de empatía que borró todo lo demás. El llanto desconsolado de Daniel era la única verdad en ese salón lleno de apariencias. Leticia dio un paso adelante, ignorando la mirada de advertencia de su jefe de servicio. Se arrodilló lentamente junto al niño, colocando su bandeja de plata en el suelo. «Hola, Daniel», susurró con una voz suave. El niño levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas encontraron los de ella. Vio algo que no esperaba en ese mundo de frialdad, compasión genuina. Alejandro carraspeó, impaciente. «Le he dicho que es sordo, ¿no me ha oído usted?» «No pierda el tiempo con él». Pero Leti no le hizo caso. Su atención estaba completamente centrada en el pequeño. Notó que el niño se tocaba la oreja derecha con insistencia, con un gesto de dolor. Una intuición le dijo que algo no cuadraba. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Con una precisión asombrosa, casi como si una fuerza superior guiara sus manos, Leticia recordó una pequeña pinza que guardaba en el bolsillo de su delantal, una herramienta simple que usaba para colocar las aceitunas. «Déjame ver, cariño». «Solo un momento, prometo no hacerte daño», le dijo al niño. Con la pericia de un cirujano y el amor instintivo de una madre, acercó la pinza al oído del pequeño. Daniel cerró los ojos, en un acto de fe absoluta, confiando en esa extraña que le mostraba amabilidad. El aire en la mansión pareció congelarse. Entonces, sucedió. Con un movimiento suave y certero, Leticia extrajo algo. Era pequeño, de un color rojo brillante. Lo depositó en la palma de su mano. Un diminuto botón de plástico. En el instante en que aquel objeto salió de su oído, el llanto de Daniel cesó. Abrió los ojos de par en par, y una expresión de asombro y alivio puro inundó su rostro. Se tocó la oreja, incrédulo. Desde el pasillo, Alejandro vio el objeto rojo y su rostro se transformó. La sorpresa dio paso al pánico, y el pánico a una furia helada. Su mentira había sido desmantelada. Alejandro avanzó hacia ellos, sus pasos eran rápidos y silenciosos sobre la alfombra persa, como los de un depredador. Su rostro era una tormenta de emociones contenidas. No gritó, no armó un escándalo. Se detuvo frente a Leticia, que seguía arrodillada junto a Daniel, protegiéndolo instintivamente. Sus ojos oscuros la perforaron, fríos y calculadores. ¿Qué cree que está haciendo?, siseó. Su voz era un veneno susurrado para que solo ella pudiera oírlo. Leti se levantó lentamente, manteniendo el pequeño objeto firmemente cerrado en su puño. Su mano temblaba, pero su mirada era firme. El niño tenía algo en el oído. «Se lo he quitado», respondió con una calma que no sentía. Daniel se había refugiado detrás de las piernas de Leti, aferrándose a su falda. Alejandro extendió la mano, con la palma hacia arriba. «Démelo», ordenó. No era una petición, era una exigencia.
La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Los demás empleados miraban al suelo, fingiendo no ver nada. Letty dudó. Sabía que esa pequeña pieza de plástico era mucho más que un simple objeto. Era una prueba. Señorita, usted solo está aquí para servir, no para meter las narices donde no le corresponde. La frase fue pronunciada con una frialdad cortante, diseñada para reducirla a la insignificancia. Cada palabra era una daga que buscaba herir su orgullo y recordarle su lugar. Alejandro la miraba desde arriba, su postura era la de un rey dirigiéndose a un siervo molesto. Letty sintió una oleada de humillación, un calor que le subió por el cuello hasta las mejillas. Todos los demás empleados que se encontraban cerca bajaron la cabeza, evitando la escena, cómplices silenciosos del poder del millonario. Sabían que cualquier gesto de apoyo hacia ella les costaría el trabajo al instante. En ese momento, Letty se sintió completamente sola, una extraña en un mundo de riqueza que no entendía, y que ahora la amenazaba. La frase de Alejandro no solo era un insulto, era una advertencia, su mente le gritaba que obedeciera. Pero entonces, sintió el pequeño tirón en su falda. Miró hacia abajo y vio los ojos de Daniel, fijos en ella, llenos de una súplica muda. En esa mirada, encontró la fuerza que necesitaba. Ese niño necesita un médico, no una camarera entrometida, pensó Letty, su mente corriendo a toda velocidad. La furia y el instinto protector se mezclaban en su interior. Sabía que estaba en una posición increíblemente vulnerable. Alejandro podía destruirla con una sola llamada. Podía inventar cualquier historia, acusarla de robo, de agresión, y todos le creerían a él, al millonario filántropo. Nadie escucharía a una trabajadora temporal. Pero la evidencia estaba en su mano, y la víctima estaba a su lado, temblando. Tenía que tomar una decisión, y tenía que ser rápida. Miró a Alejandro directamente a los ojos, su miedo transformándose en una fría determinación. Creo que deberíamos llamar a un médico. O a la policía, dijo, su voz sonando más fuerte y segura de lo que se sentía por dentro. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue casi cómica. Claramente, no esperaba esa resistencia. Se había acostumbrado a que todos se doblegaran ante su voluntad. La mención de la policía lo hizo vacilar, y en esa pequeña grieta de su armadura, Letty vio una oportunidad. Sabía que no podía ganar una confrontación directa, pero tal vez podría sembrar una duda. La reacción de Alejandro fue instantánea y brutal, dejó de lado cualquier pretensión de civilidad. Con un movimiento rápido y violento, le arrebató el objeto de la mano, sus dedos fríos rozando la piel de ella. Letty sintió una punzada de derrota, la prueba se había ido. Luego, Alejandro agarró a Daniel por el brazo con una fuerza desproporcionada, haciendo que el niño soltara un gemido de dolor. Lo apartó de Letty como si estuviera separándolo de una enfermedad. «Márchese», le espetó a Letty, su voz ahora un gruñido bajo y amenazante. Se giró hacia uno de sus guardias de seguridad. «Acompáñala a la salida, y asegúrese de que no vuelva a poner un pie en esta propiedad». No contento con eso, sacó una pequeña pila de billetes y los arrojó al suelo. «Esto es por sus servicios. Y por su silencio». En la entrada de la mansión, Alex Latritas empujó con un leve golpe en el hombro, delante de otros empleados. «Fuera de aquí, antes de que te arrepientas», le gritó. La humillación fue total y calculada. La estaba comprando, tratándola como a una mercancía sin valor. Una vez fuera de los altos muros de la mansión, el aire frío de la noche la golpeó. Las luces de la opulenta residencia parecían burlarse de ella desde la distancia. Se abrazó a sí misma, temblando, no sabía si por el frío o por la adrenalina. Estaba despedida, humillada, amenazada, y lo peor de todo, sentía que había fracasado. Había perdido la única prueba física, y había dejado a Daniel en manos de su verdugo. Las lágrimas que había estado conteniendo con todas sus fuerzas finalmente brotaron, calientes y amargas. Se sentó en el bordillo de la acera y lloró desconsoladamente. Lloró por Daniel, por su inocencia robada. Lloró por sí misma, por su impotencia ante un poder tan aplastante. ¿Qué iba a hacer ahora? Necesitaba desesperadamente ese trabajo. Su familia, en el pueblo dependía del dinero que ella enviaba cada mes.
Alejandro no solo le había quitado su dignidad, le había quitado su sustento, poniendo en riesgo a las personas que más amaba. La desesperación comenzó a instalarse, un peso oscuro en su pecho, amenazando con aplastarla por completo. Pero entonces, en medio de su desesperación, la imagen del rostro de Daniel volvió a su mente con una claridad abrumadora. Esa expresión de puro alivio y esperanza cuando le quitó el objeto del oído. No podía rendirse. No podía permitir que el miedo ganara. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su tristeza transformándose lentamente en una rabia fría y decidida. Alejandro Vargas la había subestimado. La había visto como una simple mesera, una pieza insignificante en su tablero de ajedrez. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. Leti no tenía dinero ni influencias, no tenía contactos ni poder. Pero tenía algo mucho más poderoso, una convicción inquebrantable. Él cree que ha ganado, pensó con una furia que le daba calor. Cree que con dinero y amenazas puede enterrar esto para siempre, pero se equivoca. Se puso de pie, su postura ya no era la de una víctima. Había una nueva determinación en sus ojos, un fuego que la humillación no había podido apagar sino avivar. Iba a luchar, por Daniel, por la verdad, pero ¿qué posibilidades reales tenía una mujer como ella? Al día siguiente, con los ojos hinchados por el llanto pero el espíritu fortalecido, Leticia tomó la primera decisión: acudir a las autoridades. Fue a la comisaría más cercana. El lugar era viejo y olía a café rancio y desesperanza. Esperó durante casi 2 horas antes de que un oficial de aspecto cansado la atendiera. Intentó explicar lo que había sucedido. Su voz temblaba al principio, pero ganaba fuerza a medida que relataba la crueldad de Alejandro. El oficial la escuchaba con una mezcla de aburrimiento y escepticismo. Cuando terminó, el policía suspiró. «Así que usted afirma que el millonario Alejandro Vargas, el gran benefactor de la ciudad, está maltratando a su propio hijo», preguntó. Su tono dejaba claro que no le creía. «¿Y su única prueba era un pequeño objeto rojo que ya no tiene?», Leti asintió, sintiendo cómo su pequeña esperanza se desvanecía. «Sí, pero vi cómo reaccionó el niño, y la forma en que el señor Vargas me amenazó». El oficial se encogió de hombros. «Señorita, es su palabra contra la de uno de los hombres más respetados del país. Sin pruebas, no podemos hacer nada». Mientras caminaba sin rumbo por las calles grises, la sensación de fracaso la abrumaba. El sistema no estaba diseñado para proteger a personas como ella o Daniel. Estaba diseñado para proteger a hombres como Alejandro. Se sentía atrapada en una red de indiferencia. ¿A quién más podía recurrir? Se sentó en un banco del parque, observando a los niños jugar. Sus risas y gritos eran un doloroso recordatorio de la voz que le habían robado a Daniel. Estaba a punto de darse por vencida, de aceptar la derrota y tratar de encontrar otro trabajo. Pero entonces, un recuerdo fugaz brilló en su mente. Antes del incidente, mientras servía las bebidas, había visto a Daniel sentado en un rincón, solo. No estaba jugando con sus caros juguetes. Estaba dibujando en un cuaderno de tapas azules. Recordaba haberlo visto concentrado, llenando las páginas. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora podría ser crucial. ¿Y si había dibujado algo importante? ¿Y si ese cuaderno contenía la prueba que la policía le exigía? La imagen se volvió más clara. Un dibujo de una oreja de la que salía algo rojo. El cuaderno. «Tengo que conseguir ese cuaderno», se dijo a sí misma, una nueva oleada de energía recorriendo su cuerpo. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única esperanza que le quedaba. Ese cuaderno podría contener los secretos que Daniel no podía expresar con palabras. Podría ser su testimonio silencioso, una ventana a su mundo de dolor y soledad. El problema era cómo conseguirlo. Volver a la mansión era imposible, su nombre y su rostro estarían en la lista negra. Necesitaba a alguien dentro, un aliado, una persona decente en ese nido de víboras. Su mente repasó rápidamente a los otros empleados. La mayoría eran demasiado temerosos. Pero había una persona, María, una de las limpiadoras más antiguas. Era una mujer amable y discreta, con una mirada cansada pero bondadosa. Leti recordaba haberla visto mirar a Daniel con una tristeza infinita en los ojos. Quizás ella también había sospechado algo.
Quizás ella también estaba esperando que alguien tuviera el valor de actuar. Era un riesgo enorme, pero tenía que correrlo por el bien de aquel niño. Recordó una conversación casual que había tenido con otros miembros del personal en la cocina. Hablaban de Alejandro, de su obsesión por la imagen pública, de cómo todo en su vida era una actuación. Mencionaron las galas benéficas que organizaba para niños con discapacidad auditiva, donde Daniel era siempre la pieza central, el triste trofeo que exhibía para ganarse la admiración. Contaron cómo, en privado, apenas le dirigía la palabra a su hijo, tratándolo con una frialdad que helaba la sangre. También mencionaron el testamento de su padre, un anciano magnate a punto de morir, que planeaba dejar una fundación benéfica multimillonaria a cargo de Alejandro, conmovido por la supuesta dedicación de su hijo a la causa. De repente, todas las piezas encajaron con un clic horrible. No era sol, o crueldad. Era un plan fríamente calculado. La sordera de Daniel era la llave para una fortuna inmensa. Una herramienta para manipular a un anciano moribundo. La maldad de Alejandro era mucho más profunda de lo que había imaginado. Usaba el sufrimiento de su hijo para enriquecerse. Esto tenía que parar. La revelación la llenó de una ira justa, una rabia pura que quemó cualquier resto de miedo. Esto ya no era solo una lucha por un niño, era una lucha contra una injusticia monumental. La farsa de Alejandro no solo afectaba a Daniel, sino que también estafaba a todas las personas de buen corazón que donaban a su causa, creyendo que estaban ayudando. Estaba construyendo un imperio sobre la base de la mentira más cruel de todas, el sufrimiento inventado de su propio hijo. Leticia se dio cuenta de que si exponía la verdad, no solo liberaría a Daniel, sino que también desmantelaría todo el castillo de naipes de Alejandro. Su reputación, su negocio, su herencia, todo se vendría abajo. Ahora entendía por qué había reaccionado con tanta violencia. No solo temía ser descubierto como un mal padre, temía perderlo todo. Y un hombre que tiene tanto que perder es el más peligroso. El miedo volvió a asomarse, un pequeño escalofrío en su espalda, pero esta vez, la determinación era más fuerte. Sabía que se enfrentaba a un enemigo poderoso, pero la verdad estaba de su lado. Y por Daniel, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Llegó a su pequeño y humilde apartamento, un mundo aparte de la opulencia de la mansión. El contraste era casi doloroso. Allí, todo era sencillo, gastado pero limpio, un refugio en medio de la tormenta. Se sentó en su única silla junto a la ventana, mirando la calle sin verla realmente. Su mente era un torbellino de planes. ¿Cómo contactar a María sin ponerla en peligro? No podía llamarla a la mansión. Seguramente los teléfonos estaban vigilados. Recordó que María le había mencionado que vivía cerca de una pequeña iglesia en el barrio obrero, a la que acudía después de su turno. Quizás podría encontrarla allí, en un terreno neutral, lejos de las orejas indiscretas. Era un plan vago, lleno de incertidumbres, pero era un comienzo. Abrió su libreta, y comenzó a escribir todo lo que recordaba. La apariencia del cuaderno, el gesto de dolor de Daniel, las palabras exactas de Alejandro. Cada detalle, por insignificante que pareciera, podría ser una pieza del rompecabezas. Sabía que su memoria era su arma más valiosa. Tenía que ser metódica. Un solo error podría arruinarlo todo. ¿Qué haría Alejandro si supiera que ella seguía investigando? Mientras Leticia se adentraba en la noche, en la mansión del atardecer, Daniel estaba sentado en el suelo de su habitación. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Después del incidente, su padre le había prohibido salir. El pequeño objeto rojo había desaparecido, pero la sensación de libertad en su oído permanecía. Podía oír el tic-tac del gran reloj del pasillo, el susurro del viento. Su padre había entrado antes, su rostro una máscara de furia. Le había gritado, palabras duras que ahora podía entender, hiriéndole más que cualquier golpe. Si alguien pregunta, ¿no puedes oír nada? ¿Entendido? Nada. O papá se enojará mucho. Daniel había asentido, aterrorizado, pero en su interior, algo había cambiado. La mujer amable, Leti, le había mostrado que otra realidad era posible. Cogió su cuaderno de tapas azules, y con un lápiz de colores, dibujó una figura alta y delgada con un delantal, tendiéndole la mano. Debajo, dibujó un corazón. No sabía si volvería a verla, pero se aferraba a su recuerdo como a un salvavidas.
La espera se hizo eterna, las luces de la calle parpadeaban frente a la pequeña iglesia. Leticia se frotaba las manos para combatir el frío, pero el verdadero frío estaba en su estómago, un nudo de ansiedad. ¿Y si María no aparecía? ¿Y si la había juzgado mal, y en lugar de ayudarla, la delataba a Alejandro? Las dudas la asaltaban, susurrándole que era una tonta, que su plan era ingenuo y peligroso. Estaba a punto de rendirse, de volver a su apartamento vacío, cuando vio una figura familiar doblando la esquina. Era ella. María, caminando despacio, con el cansancio de un largo día grabado en su rostro. Leti sintió un vuelco en el corazón. Era ahora o nunca. Se levantó del banco, sus piernas temblaban ligeramente, y caminó hacia ella. María, la llamó en voz baja. La mujer mayor se detuvo y se giró, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. El miedo inicial en su rostro dio paso a algo más, curiosidad y una pizca de compasión. Leti, ¿qué haces aquí? Es peligroso, susurró María mirando a su alrededor como si esperara que los guardias de Alejandro aparecieran de la nada. Su reacción confirmó las sospechas de Leti. Ella sabía que algo estaba mal en esa casa. Necesito tu ayuda, María. No por mí, por Daniel, dijo Leti, su voz cargada de urgencia. Le contó todo, en susurros apresurados, la farsa de la sordera, las amenazas de Alejandro, la indiferencia de la policía. Vio cómo la expresión de María cambiaba del miedo a la indignación. Siempre lo supe, admitió María en voz baja, su voz temblando. He visto cómo lo trata cuando nadie mira. Y he visto al niño. Sus ojos son los más tristes que he visto. Leti sintió una oleada de alivio. No estaba sola. Por fin, alguien le creía. Hay un cuaderno, María. Un cuaderno de dibujo con tapas azules. Creo que Daniel ha dibujado la verdad. Es nuestra única prueba. ¿Podrías conseguirlo? La petición quedó flotando en el aire. María la miró durante un largo rato. Finalmente, asintió lentamente. Lo haré. No puedo seguir viendo cómo ese monstruo destruye a un niño. Mañana limpio su habitación. Buscaré el cuaderno. Pero ten cuidado. Mientras Leticia se aferraba a esa nueva esperanza, en la mansión, Alejandro Vargas realizaba una serie de llamadas urgentes. Estaba nervioso. La insignificante mesera lo había descolocado. Llamó a su jefe de seguridad. Quiero un informe completo sobre esa mujer, Leticia Morales. ¿Dónde vive? ¿Quién es su familia? Todo. Y quiero que vigilen la casa. Luego llamó a su abogado, el astuto Gonzalo Ríos. Tenemos un pequeño problema. Una empleada descontenta. Prepara una estrategia de contención. Difamación, si es necesario. Acúsala de robo, de inestabilidad mental, lo que haga falta para desacreditarla. Alejandro estaba construyendo un muro de mentiras alrededor de su secreto. Al día siguiente, María entró a la habitación de Daniel para limpiar. El niño, que la había visto hablar con Leti desde la ventana, entendió. Sacó el cuaderno de tapas azules de debajo del colchón, y cuando María pasó a su lado con el carrito, se lo deslizó dentro, escondiéndolo debajo de unos trapos sucios. Sus miradas se cruzaron, un pacto silencioso sellado en medio del peligro. Sacar ese cuaderno de la casa sería una misión muy arriesgada. El resto del día fue un suplicio para Leticia. Esperó en el pequeño café acordado, su corazón saltando cada vez que la puerta se abría. La hora acordada pasó. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. ¿La habrían descubierto? Justo cuando estaba a punto de perder la fe, la puerta se abrió y María entró, con el rostro pálido pero los ojos brillantes de triunfo. Se sentó frente a Leti, y le deslizó un objeto envuelto en un periódico por debajo de la mesa. Leti lo tomó, sus manos temblorosas. Era el cuaderno. Lo había conseguido. Tuve que esconderlo en la bolsa de la basura para sacarlo, susurró María. Vargas está como loco. Ha puesto cámaras nuevas y ha interrogado al personal. Tienes que irte de la ciudad, Leti. Te buscará y te hará daño. Leticia miró a la valiente mujer. No me iré a ninguna parte, María. No hasta que Daniel sea libre. Gracias. María le apretó la mano. Cuídate mucho. Y se fue. Leti esperó a que su corazón dejara de latir con tanta fuerza. Y luego, con manos temblorosas, abrió el cuaderno.
Lo que vio en sus páginas le heló la sangre. Con el cuaderno en su poder, Letty sintió una mezcla de terror y validación. Sabía que no podía seguir sola, necesitaba ayuda legal. Recordó haber oído hablar de una pequeña organización sin ánimo de lucro que ofrecía asistencia legal a personas sin recursos llamada Voz para los Inocentes. Con más esperanza que certeza, se dirigió a su modesta oficina. Allí la recibió una joven abogada llamada Sofía Herrera. Sofía no tenía más de 30 años, pero sus ojos transmitían una inteligencia y una ferocidad que impresionaron a Letty. Escuchó la historia con una atención inquebrantable. Cuando Letty terminó, le mostró el cuaderno. Sofía pasó las páginas lentamente, su expresión se endurecía con cada dibujo. Al final, cerró el cuaderno. «Esto es monstruoso», dijo con una voz tranquila pero cargada de indignación. «Señorita Morales, tiene usted un caso muy difícil y muy peligroso. Alejandro Vargas es uno de los hombres más poderosos. Usará todo su arsenal para destruirla. Está preparada para eso». Letty, que había llegado allí sintiéndose pequeña, encontró en la mirada de Sofía un reflejo de su propia determinación. «Haré lo que sea necesario por ese niño. Esto es más que un simple cuaderno de dibujos. Es un diario de tortura psicológica», pensó Sofía mientras analizaba las páginas esa noche. Cada imagen contaba una parte de la historia. Había dibujos de un niño solo en una habitación enorme. Dibujos de un hombre enfadado gritándole. Y el más recurrente, un dibujo detallado de un oído, con una pequeña figura roja siendo introducida por una mano amenazante. Pero Sofía sabía que los dibujos de un niño podían ser desestimados en un tribunal como fantasías. Necesitaban algo más. «Letty, necesito que pienses. ¿Hay algo más?» «Cualquier cosa». Letty cerró los ojos, transportándose de nuevo a la mansión. «Había un oso de peluche», dijo lentamente. «Estaba en una esquina, un poco apartado. Parecía viejo, no como los otros juguetes, y Daniel lo miraba mucho». La intuición de Sofía se disparó. «¿Recuerdas algo más sobre él?» Letty frunció el ceño. Tenía un pequeño parche rojo en una de las patas, como si lo hubieran reparado. Sofía se levantó de un salto. Las niñeras electrónicas, a menudo se esconden en juguetes. ¿Y si ese oso no es solo un juguete? ¿Y si es una grabadora? Mientras tanto, Alejandro Vargas se sentía cada vez más acorralado. La desaparición de la mesera lo tenía en vilo. Sus hombres no la encontraban. «Es como si se la hubiera tragado la tierra», le gritó a su jefe de seguridad. Esta falta de control lo estaba volviendo paranoico. La presión de mantener la farsa frente a su padre moribundo y la inminente firma del testamento lo tenían al borde. Una noche, incapaz de dormir, subió a la habitación de Daniel. El niño fingía estar dormido. Alejandro recorrió la habitación con la mirada. Sus ojos se posaron en el viejo oso de peluche en la esquina. Era un regalo de su difunta madre. Se acercó y lo cogió. Era un oso grabador. Lo había usado al principio, para asegurarse de que las niñeras no maltrataran a Daniel. Hacía años que no lo usaba. Sus dedos rozaron el pequeño parche en la pata, el interruptor. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y sí? No, era imposible. Desechó la idea. Pero por si acaso, se llevó el oso, y lo guardó en la caja fuerte de su despacho. No sabía que acababa de cometer el peor error de su vida. Conseguir el oso de peluche parecía una misión imposible, pero María demostró ser una aliada inestimable y valiente. Contactada de nuevo por Letty, aceptó el riesgo una vez más. «Ese hombre es un monstruo, pero no le tengo miedo», le dijo. El plan era arriesgado. María tenía que provocar un pequeño cortocircuito en el ala del despacho de Alejandro, lo que obligaría a los guardias a revisar el panel eléctrico del sótano. Eso les daría una ventana de apenas 10 minutos. Letty, disfrazada con un uniforme de una empresa de control de plagas, entraría con el pretexto de una inspección de emergencia. La noche de la operación, el corazón de Letty latía con fuerza. Vio las luces parpadear, la señal de María. El guardia, distraído por la alarma, apenas miró su falsa identificación y la dejó pasar. Corrió por los pasillos. Encontró el despacho. La caja fuerte. Sofía le había dado una serie de combinaciones posibles. La primera no funcionó.
La segunda tampoco. No voy a lograrlo, pensó. Probó la tercera, la fecha de nacimiento de su madre. La puerta se abrió con un suave clic. Y allí dentro, estaba el oso. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en el pequeño despacho de Sofía. Letty y la joven abogada trabajaron sin descanso, reuniendo cada pieza de evidencia. Sofía era brillante, metódica y tenaz, convirtiendo la historia de Letty en un caso legal sólido. Letty, necesito que me describas todo de nuevo, le pedía. No solo lo que decía, sino cómo lo decía, el tono de voz, todo importa. Letty proporcionaba el corazón del caso, el contexto humano que los papeles legales no podían transmitir. No era un monstruo que gritara todo el tiempo, susurró. Era peor. Era el silencio, la forma en que el aire se volvía frío cuando entraba en la habitación. Daniel lo sentía. Juntas, formaban un equipo formidable. Letty tuvo que mudarse a un apartamento seguro. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por un sentido de propósito. Una noche, mientras escuchaban las grabaciones del oso, encontraron algo. La mayoría eran horas de silencio. Pero en una, corta y casi imperceptible, se Pixuea-Cutibolla. Oía la voz de Alejandro, fría y amenazante, diciéndole a Daniel que recordara que no podía oír nada. Era la prueba definitiva. Mientras Letty y Sofía preparaban su ataque, Alejandro Vargas sentía cómo el control se le escapaba de las manos. La camarera había desaparecido, y ahora su abogado le informaba de que se había presentado una petición de custodia de emergencia. «Encuéntrenla», gritó por teléfono a su jefe de seguridad. ¿Cómo es posible que una simple sirvienta se desvanezca? Esta incertidumbre lo ponía nervioso. Odiaba no tener el control. Su abogado, Gonzalo Ríos, le aconsejó con frialdad mantener un perfil bajo. La ira es un lujo que no podemos permitirnos. Proyectaremos normalidad. Organice otra de sus galas benéficas. Muestre al mundo lo buen padre que es. Alejandro, a regañadientes, siguió el consejo, anunciando la gala anual por la sonrisa de los niños silenciosos. Pero en privado, la presión lo estaba destrozando. Se volvió más paranoico. En un ataque de prevención, subió al cuarto de Daniel y buscó la grabadora con forma de oso. No la encontró. El pánico helado se apoderó de él. Corrió a su despacho. La caja fuerte estaba cerrada, pero el oso no estaba. Alguien había entrado. Alguien sabía. La petición de custodia de emergencia fue presentada un viernes por la mañana. La noticia cayó como una bomba en el mundo de Alejandro Vargas. Se encontraba en una reunión cuando Gonzalo entró sin llamar, con el rostro pálido. Le entregó los documentos. Alejandro los leyó, sus nudillos poniéndose blancos. El nombre de Leticia saltaba de la página. La acusación era brutal. Abuso infantil, negligencia y fraude. La audiencia estaba fijada para el miércoles. La va a destruir Gonzalo, siseó Alejandro. Quiero que la arruine, quiero que su nombre sea sinónimo de locura y mentira. Gonzalo asintió. Y lo será. La estrategia es simple. Es una empleada despedida y vengativa. El Dr. Robles es nuestra arma nuclear. Su reputación es impecable. Su testimonio aniquilará las fantasías de esa mujer. La palabra de un médico eminente contra las lágrimas de una sirvienta, pensó Alejandro. Ese sí. Entiendo que el control regresaba. Subestimarla había sido su primer gran error. Estaba decidido a que no cometería un segundo. La guerra había sido declarada. Pero ¿quién tenía realmente las armas más poderosas? El aire en el tribunal municipal era gélido, cargado de una tensión casi palpable. Leticia sentía el frío en los huesos, un temblor que no lograba controlar. Estaba sentada junto a Sofía, su joven y feroz abogada, cuya postura erguida era la única fuente de estabilidad. Al otro lado del pasillo, Alejandro Vargas se sentaba con una arrogancia imperturbable, flanqueado por su abogado, Gonzalo Ríos, un hombre cuyo traje caro y sonrisa de suficiencia parecían un arma. La prensa estaba allí, un enjambre de buitres. Letty tragó saliva, su garganta estaba seca. No mires a Alejandro, mírame a mí, o mira al juez, le había dicho Sofía. Pero era imposible no sentir la quemadura de su mirada. El juez, un hombre mayor, golpeó su mazo y el murmullo se extinguió. Este tribunal se reúne para escuchar la petición de custodia de emergencia del menor Daniel Vargas, declaró con voz grave.
La batalla final había comenzado, y Letty solo podía rezar para que la verdad fuera suficiente. ¿Será posible que la justicia prevalezca?, pensó con el corazón encogido. El abogado de Alejandro, Gonzalo Ríos, se levantó con una elegancia teatral. Se dirigió al estrado con la confianza de un actor que conoce su papel. Su voz, cuando habló, era suave pero resonaba con autoridad. Señoría, miembros del jurado, damas y caballeros, comenzó, abarcando la sala con una mirada. Hoy estamos aquí por una razón lamentable. Estamos aquí porque una exempleada descontenta, la señorita Leticia Morales, ha decidido lanzar una campaña de difamación vil contra mi cliente, el señor Alejandro Vargas, un padre devoto y un pilar de nuestra comunidad. Hizo una pausa dramática. Esta mujer, movida por la venganza tras un despido justificado, y me atrevería a decir, por una codicia desesperada, ha construido un castillo de mentiras sobre la frágil condición de un niño. Un niño que sufre de una discapacidad auditiva profunda, una condición trágica que su padre ha manejado con una gracia y un amor inconmensurables. Letty sintió como si le hubieran dado una bofetada. Cada palabra era una daga envenenada diseñada para destruir su credibilidad. No dejes que te afecte. Respira, le susurró Sofía. Mi cliente ha dedicado su vida a dos cosas, a su empresa y a su amado hijo, Daniel. Continuó Gonzalo, su tono ahora teñido de una falsa emoción. Caminaba lentamente frente al jurado, buscando la mirada de cada uno de ellos. Ha movido cielo y tierra para darle a Daniel la mejor atención médica posible. Ha creado fundaciones, ha organizado galas, todo para concienciar sobre la sordera infantil, una causa que le toca el corazón. Se detuvo y se giró bruscamente señalando a Letty. Y ahora, Esta mujer, sin ninguna prueba más que su palabra maliciosa, pretende arrebatarle a su hijo, manchar su nombre y destruir todo lo que ha construido. Es una atrocidad. Elevó la voz, llenando la sala de una indignación fabricada. Les pido que miren más allá de esta actuación barata, les pido que vean la verdad. La verdad de un padre que lucha por su hijo contra una mentira cruel y sin fundamento. Demostraremos que las afirmaciones de la señorita Morales no son más que el producto de una mente resentida. Se sentó, dejando un silencio denso. La narrativa estaba establecida. Alejandro era la víctima. El primer testigo de la defensa fue llamado al estrado. La defensa llama al estrado al doctor Ernesto Robles. Un hombre de cabello plateado y aspecto distinguido se acercó. Su reputación le precedía. Era uno de los otorrinos más respetados del país. Gonzalo Ríos comenzó su interrogatorio. Doctor Robles, ¿podría describir su relación profesional con la familia Vargas? Por supuesto, respondió el médico. He sido el médico de cabecera de Daniel Vargas desde que tenía 3 años. Fui yo quien le diagnosticó su hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, su sordera congénita. Un caso complejo y, lamentablemente, irreversible. Cada palabra era pronunciada con una precisión clínica que no dejaba lugar a dudas. ¿Y en todos estos años, doctor, ha visto alguna vez alguna evidencia que sugiera que el señor Vargas es algo menos que un padre cariñoso y dedicado? Al contrario, afirmó el doctor Robles. El señor Vargas siempre ha sido un modelo de dedicación, ha seguido cada recomendación, ha buscado las mejores terapias, es un padre ejemplar. La sala escuchaba en silencio. El testimonio era un muro de granito contra Letty. Sofía se levantó para el contrainterrogatorio, su rostro una máscara de calma. Se acercó al estrado lentamente. Doctor Robles, usted mencionó que diagnosticó al niño a los 3 años. ¿Podría describirnos las pruebas? El doctor sonrió con suficiencia y enumeró una serie de procedimientos técnicos con una seguridad aplastante: potenciales evocados, autoemisiones acústicas, audiometrías. Usaba términos médicos que la mayoría no entendía. Sofía escuchó pacientemente. Cuando terminó, hizo una pausa. Doctor, en sus informes, ¿mencionó alguna vez haber encontrado alguna obstrucción física en el canal auditivo del niño? ¿Algún cuerpo extraño? El doctor Robles frunció el ceño. Por supuesto que no. La condición de Daniel es neurosensorial, no conductiva. El problema está en el nervio. Una obstrucción sería irrelevante, y desde luego, no la hubo. Lokima y etrestes enjas koto onoya. Habría notado. Sus palabras eran firmes.
Así que, si alguien afirmara haber encontrado un objeto dentro del oído del niño que, al ser retirado, le permitió oír, ¿qué diría usted? El doctor sonrió con condescendencia. Diría que esa persona está mintiendo. Médicamente, es una imposibilidad absoluta, una fantasía. El testimonio del doctor dejó a Letty sin aliento. Se sentía pequeña, insignificante. La palabra del médico era ley en esa sala, y acababa de declararla una mentirosa. Miró a Sofía, buscando un atisbo de esperanza, pero su abogada mantenía una expresión indescifrable. Hemos perdido. Es inútil, pensó Letty, sintiendo cómo la desesperación le subía por la garganta. Nadie puede contra un hombre así, con tanto poder. Sofía, sintiendo su temblor, deslizó su mano bajo la mesa y apretó la de Letty con fuerza. No dijo nada, pero el gesto fue un ancla. Significaba: aguanta. Todavía no ha terminado. Confía en mí. Letty respiró hondo, aferrándose a esa pequeña chispa de conexión. La balanza de la justicia se inclinaba pesadamente hacia el lado de Alejandro, amenazando con aplastarlas. Pero la mano de Sofía en la suya era una promesa silenciosa de que la lucha no había terminado. Algo estaba a punto de romperse, y no sería su espíritu. Tenía que creerlo. Por Daniel. A continuación, Alejandro Vargas subió al estrado. Su actuación fue magistral. Se mostró vulnerable, un padre herido. Su voz se quebraba en los momentos justos, sus ojos se llenaban de lágrimas que no llegaban a caer. Habló de su amor incondicional por Daniel, de los desafíos de criar a un niño con una discapacidad. Todo lo que he hecho, cada sacrificio. Ha sido por él, dijo, mirando al juez. Quería darle un mundo donde su silencio no fuera una barrera. Esta mujer ha convertido mi amor de padre en un crimen. No sé por qué nos odia tanto. Gonzalo lo guió a través de su testimonio, pintando un cuadro de devoción paternal casi conmovedor. Cuando le tocó a Sofía interrogarlo, Alejandro mantuvo la compostura. Respondió a cada pregunta con una tristeza ensayada, negando cada acusación con una firmeza que parecía genuina. Señor Vargas, ¿es cierto que amenazó a la señorita Morales? Por supuesto que no, respondió. Le pedí que se marchara, estaba interfiriendo con mi hijo. Mi única preocupación era protegerlo. Era su palabra contra la de Letty, la palabra de un millonario contra la de una camarera. Cuando llamaron a Leticia al estrado, sintió que todas las miradas la atravesaban como agujas. Sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza. Se sentó en la silla de los testigos, que le pareció un trono de tortura. Solo di la verdad, Letty, con calma le había dicho Sofía. Y eso hizo. Con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza, relató los hechos de aquella noche. Describió el llanto de Daniel, la crueldad de Alejandro, el momento en que vio el brillo del objeto en su oído, y la expresión de puro alivio del niño cuando lo extrajo. Su testimonio era crudo, emocional y sincero. No soy médico, no soy experta, no tengo títulos ni prestigio, dijo, mirando a los miembros del jurado. Pero sé lo que vi. Vi a un niño sufriendo, y vi cómo ese sufrimiento desaparecía en un instante. Y vi el pánico puro en los ojos de su padre cuando se dio cuenta de que su secreto había sido descubierto. Habló con una pasión que provenía de su corazón. Por un momento, un silencio respetuoso llenó la sala. Ese momento de silencio fue fugaz, destrozado por la maquinaria legal de Gonzalo Ríos. El contrainterrogatorio fue un ejercicio de crueldad. Se acercó a ella como un depredador. Señorita Morales, usted nos cuenta una historia muy dramática, comenzó, su tono cargado de sarcasmo. ¿No es cierto que fue despedida esa misma noche por su comportamiento errático? Me despidieron porque descubrí la verdad, respondió Letty con firmeza. Oh, la verdad, se burló Gonzalo. La verdad según una mujer que, casualmente, tiene serios problemas económicos. ¿No es cierto que tiene deudas considerables? Que su familia depende de usted. Eso no tiene nada que ver, empezó a decir Letty. Claro que tiene que ver. Nos presenta un escenario perfecto para la extorsión, ¿no es así? Inventar una historia escandalosa sobre un hombre rico para sacarle dinero. Es un guión tan viejo como el tiempo. La humillación era pública y brutal.
La estaba desnudando frente a todos, retorciendo sus motivaciones hasta convertirlas en algo sucio. No soy una mentirosa, susurró, pero su voz se perdió en la inmensidad de la sala. Usted afirma haber extraído un objeto del oído del niño, continuó Gonzalo, haciendo comillas en el aire. ¿Dónde está esa prueba ahora, señorita Morales? ¿Puede presentárnosla, ese objeto mágico que cura la sordera? La sala contuvo la respiración. El señor Vargas me la arrebató de la mano con violencia, respondió Leti, su voz quebrada. ¡Qué conveniente!, exclamó Gonzalo con una risa seca. Así que su única prueba física ha desaparecido. Se la llevó el hombre al que acusa, sin que nadie más lo viera. Señoría, esto es un insulto a la inteligencia de este tribunal. No hay pruebas, no hay testigos, solo las acusaciones desesperadas de una mujer con un claro motivo para mentir. Se giró hacia el juez. La defensa descansa, señoría. El aire que quedó en la sala era pesado y sombrío. Leti sentía que se ahogaba. Había fracasado. El juez parecía cansado, casi, o pasedo convencido. Alejandro Vargas sonreía, una sonrisa triunfante y cruel. He perdido. Lo hemos perdido todo, pensó Leti, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Justo cuando el juez parecía a punto de emitir un juicio preliminar, Sofía se levantó de un salto. Señoría, con el debido respeto, la demandante tiene una última prueba que presentar, dijo con una voz clara y resonante. Gonzalo Ríos se levantó, rojo de ira. Objeción. Esto es una táctica dilatoria, una emboscada. El juez miró a Sofía con impaciencia. ¿De qué se trata, letrada? Sea breve. Se trata de un archivo de audio, señoría. Una grabación. La palabra grabación colgó en el aire. Alejandro se puso rígido, su sonrisa desapareció, reemplazada por pánico. ¡Objeción!, gritó Gonzalo. Esta prueba no ha sido presentada, probablemente obtenida de forma ilegal. Fue obtenida de una fuente que debemos proteger, señoría, un juguete del niño, replicó Sofía. Creemos que es de vital importancia para el bienestar del menor. El juez dudó, su mirada yendo de Sofía a un Alejandro repentinamente pálido. La escucharé en mi despacho. No, insistió Sofía. Debe ser escuchada aquí. En público, para que todos conozcan la verdad. Tras una tensa deliberación, el juez asintió. Proceda. Un técnico colocó un altavoz en la mesa. El silencio en la sala era absoluto. Y entonces, una voz llenó la sala. Era la voz de Alejandro, pero no la voz del padre afligido. Era una voz fría, siseante, llena de una amenaza que helaba la sangre. La grabación era corta pero devastadora. El sonido era ligeramente apagado. Se oía la voz de un niño, un murmullo, y luego, clara como el cristal, la voz de Alejandro, dura y cruel. Si alguien pregunta, no puedes oír nada. ¿Entendido? Absolutamente nada. Recuérdalo, Daniel, o papá se enojará mucho, mucho. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. La frase quedó suspendida en el aire, una confesión innegable de engaño y coacción. Alejandro Vargas se quedó paralizado, su rostro era una máscara de horror puro. El color había desaparecido de sus mejillas. Gonzalo Ríos abrió la boca para intentar decir algo, pero las palabras no le salieron. La prensa estalló en un frenesí de flashes. El juez miraba a Alejandro con una expresión de profundo disgusto. La armadura del millonario se había hecho añicos. El impacto de la grabación dejó la sala en un estado de shock. Los miembros del jurado se miraban unos a otros, sus rostros reflejando la misma mezcla de horror e incredulidad. Los periodistas que antes habían mirado a Leti con desdén, ahora la observaban con una nueva comprensión. El castillo de mentiras de Alejandro se había derrumbado. Eso está manipulado. Es un montaje, balbuceó Alejandro, su voz un graznido ronco. Pero nadie le creía. El sonido de su propia crueldad era una prueba irrefutable, más poderosa que cualquier testimonio. La primera grieta en su imperio se había convertido en un abismo. Y su caída en picado acababa de empezar. Sofía dejó que el peso de la revelación se asentara, permitiendo que la verdad hiciera su trabajo. La atmósfera había cambiado por completo. La duda había sido reemplazada por la certeza, y la simpatía por Alejandro se había transformado en desprecio. No es posible.
No es posible, repetía Gonzalo Ríos en voz baja, mirando sus notas como ese, y pudieran ofrecerle una salida. Pero no la había. Estaban atrapados. Señoría, dijo Sofía, su voz tranquila pero implacable. A la luz de esta nueva y perturbadora evidencia, nos gustaría llamar a un último testigo al estrado. La sala volvió a quedar en silencio, pendiente de sus palabras. ¿Y quién sería ese testigo letrada?, preguntó el juez, su mirada todavía fija en Alejandro. Nos gustaría llamar a Daniel Vargas. El caos se convirtió en un silencio atónito. Gonzalo se recuperó y se puso de pie, rojo de furia. Absolutamente no, objeción. El niño es la víctima. Someterlo a este circo mediático es inhumano. Su protesta sonaba hueca. El niño no es sordo, como acabamos de escuchar de la propia boca de su padre, replicó Sofía. Y merece la oportunidad de que su voz, su verdadera voz, sea escuchada. El juez consideró la petición. Miró a Alejandro, cuyo rostro suplicaba en silencio que no lo permitiera. Luego miró a Leti, que asentía con lágrimas en los ojos. Lo permitiré, dictaminó con firmeza. Pero la psicóloga del tribunal estará NTE, y pido a la prensa que apague sus cámaras. Esto no es un espectáculo. Daniel entró en la sala de la mano de la psicóloga. Parecía increíblemente pequeño y frágil en la inmensidad del tribunal. Llevaba unos vaqueros y un jersey de colores, y sus ojos grandes y asustados recorrían los rostros desconocidos. Cuando vio a Leti, una pequeña y tímida sonrisa apareció en sus labios. Leti le devolvió la sonrisa, su corazón desbordado. Luego, los ojos del niño se encontraron con los de su padre. La sonrisa de Daniel desapareció, reemplazada por una sombra de temor. Alejandro lo miraba con una intensidad desesperada. La psicóloga lo ayudó a subir al estrado. Sofía se acercó, arrodillándose para estar a su altura. Hola Daniel. Mi nombre es Sofía. Nadie te va a hacer daño, ¿vale? Solo quiero hacerte un par de preguntas. Daniel asintió. Daniel, ¿recuerdas a Leti?, preguntó Sofía. El niño asintió de nuevo, mirando a Leti con cariño. Sí, ella me ayudó. Me quitó el dolor. Su voz era clara, aunque un poco vacilante. Era la primera vez que la mayoría lo oían hablar. El sonido de su voz era una prueba viviente. Sofía sacó una pequeña bolsa de pruebas de su maletín. Depositó sobre la barandilla, a la vista de todos, un objeto diminuto de plástico rojo. Brillaba bajo las luces como una gota de sangre solidificada. Daniel, ¿reconoces esto?, preguntó con voz suave. El niño miró el objeto, y un escalofrío visible recorrió su cuerpo. Asintió lentamente. Desde el otro lado de la sala, Alejandro cerró los ojos, aceptando su derrota. Los dibujos del botón en el cuaderno eran una cosa, pero esto era la prueba final. Sofía se volvió hacia el juez, su voz ahora firme. Su señoría, este objeto es la llave de todo este engaño, es el instrumento de tortura que su padre utilizaba para simular su sordera. Se volvió de nuevo hacia el niño, su voz apenas un susurro. Daniel, cariño, ¿puedes decirle al juez qué te hacía tu papá en la oreja con esto? Todas las miradas estaban puestas en el niño. Daniel miró a su padre. Luego miró a Leti, que le transmitía fuerza. Finalmente miró al juez, sus ojos llenos de una seriedad que rompía el corazón. Tomó aire y dijo la verdad. Papá me ponía eso para que no escuchara, dijo Daniel, su vocecita temblaba pero era clara. Me dolía mucho. Decía que era nuestro secreto, para que el abuelo le diera mucho dinero para los niños que no oyen, para sus fundaciones. La confesión, tan simple y devastadora, cayó como una bomba. El castillo de naipes de Alejandro explotó en 1000 pedazos, llevándose su reputación y su libertad. Un grito ahogado salió de la garganta de Alejandro. «No, miente, le han lavado el cerebro». Se levantó de un salto señalando a Leti. 2 alguaciles se movieron para contenerlo mientras él seguía gritando incoherencias. La sala estalló en un caos absoluto. Los periodistas disparaban sus flashes sin cesar, capturando la caída de un titán. Leti corrió hacia el estrado y abrazó a Daniel, protegiéndolo del tumulto, susurrándole que todo había terminado, que ya estaba a salvo. El niño se aferró a ella, sus sollozos eran el sonido de años de dolor liberados. La verdad, por fin, había gritado más fuerte que cualquier mentira. El juez golpeaba su mazo una y otra vez. Lo más fuerte está por venir,
quédate hasta el final. En medio del tumulto, la voz del juez finalmente se impuso, resonando con una autoridad que no admitía réplica. Silencio. Orden en la sala. Lentamente, el ruido amainó. El juez miró a Alejandro, ahora desplomado en su silla, con una expresión de absoluto desprecio. Señor Vargas, las pruebas presentadas hoy, especialmente el testimonio de su propio hijo, son abrumadoras y repugnantes, declaró. Este tribunal le retira inmediatamente la custodia del menor Daniel Vargas. El niño quedará bajo la tutela temporal de los servicios sociales, con la señorita Leticia Morales como tutora provisional. Leti, que todavía abrazaba a Daniel, levantó la vista con lágrimas de alivio, susurrando un gracias silencioso. Además, continuó el juez, ordeno que se abra una investigación criminal completa contra usted, por los cargos de abuso infantil, fraude masivo y perjurio. Alguaciles, procedan a detener al acusado. La sentencia fue clara, rápida y devastadora, no había lugar a dudas. La justicia, aunque tardía, había llegado con la fuerza de un huracán. Los dos oficiales se acercaron a un Alejandro completamente aturdido. Le leyeron sus derechos en voz baja pero firme. Le pusieron las esposas detrás de la espalda. El sonido metálico y seco de los grilletes al cerrarse resonó en el silencio. Un punto final inequívoco a su reinado de engaño. Alejandro no se resistió. Toda la lucha había desaparecido de él. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, pasó junto a Leti y Daniel. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Alejandro ya no había odio, solo una inmensa y desolada nada. Daniel escondió su rostro en el hombro de Leti, que lo abrazó con más fuerza, protegiéndolo de esa última imagen de su padre. La prensa se agolpaba en la salida, sus cámaras capturando cada segundo de la humillante procesión. Gonzalo Ríos se quedó solo en su mesa, guardando sus papeles con manos temblorosas. La derrota era total. En la sala del tribunal, Leti seguía abrazando al niño, meciéndolo suavemente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo, el dulce sabor de la paz. Habían ganado. La verdad había ganado. La salida del tribunal municipal fue como atravesar un huracán de flashes y gritos. Leticia, con Daniel aferrado a su cintura, se sintió como un frágil barco en medio de una tempestad. Sofía se abrió paso entre el enjambre de reporteros, protegiéndolos con su propio cuerpo. «Por favor, un poco de espacio, es un niño», gritaba. Leti solo podía concentrarse en avanzar, en llevar a Daniel a un lugar seguro, lejos de las miradas curiosas y las preguntas afiladas. «Señorita Morales, ¿qué se siente al derrotar a un gigante? Daniel, ¿cómo estás?» Las voces se mezclaban en un ruido ensordecedor. Dentro de su cabeza, un solo pensamiento se repetía como un mantra: «Tenemos que salir de aquí». La victoria se sentía abrumadora, y el alivio que tanto había anhelado aún no llegaba. La libertad, se dio cuenta en ese instante, no era un destino, sino el comienzo de un camino largo y complicado. Pero al sentir el pequeño cuerpo de Daniel temblando contra el suyo, supo que lo recorrería con él, paso a paso. Finalmente, lograron llegar al coche de Sofía. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un bálsamo, un portazo al mundo exterior que los dejó en un repentino y bendito silencio. Durante un largo minuto, nadie dijo nada. Leti, todavía temblando, ayudó a Daniel a ponerse el cinturón de seguridad. El niño no lloraba. Simplemente miraba por la ventanilla, sus ojos grandes y serios observando cómo el edificio del tribunal se hacía cada vez más pequeño. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Daniel con una vocecita queda, la primera pregunta que hacía sobre su propio futuro. Leticia lo miró, y su corazón se encogió de amor y de una responsabilidad inmensa. Se giró para mirarlo de frente. «Vamos a un lugar seguro, mi niño, vamos a empezar de nuevo. Juntos». Sofía, desde el asiento del conductor, los miraba por el espejo retrovisor, una pequeña sonrisa cansada pero triunfante. Puso el coche en marcha y se alejaron, dejando atrás las cenizas de una vida de mentiras. El sol de la tarde se filtraba por el parabrisas, como una promesa. Las semanas que siguieron fueron un delicado equilibrio entre la curación y la burocracia. Daniel fue asignado a un terapeuta infantil excepcional, un hombre de voz suave que supo ganarse su confianza con paciencia y juegos.
Leticia, como tutora provisional, asistía a cada sesión, aprendiendo junto a Daniel a navegar por el complejo mapa de sus emociones reprimidas. Hubo días difíciles, llenos de pesadillas y silencios. Pero también hubo momentos de una belleza sobrecogedora. Un día, mientras paseaban por el parque, Daniel se detuvo de repente y cerró los ojos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Leti. «Escucha», susurró él. «Los pájaros cantan diferente por la tarde». Leti sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Él no solo estaba descubriendo los sonidos, estaba descubriendo la poesía del mundo. En esos pequeños milagros cotidianos, Leti encontraba la fuerza para seguir, para llenar formularios y asistir a reuniones, demostrando que era la persona adecuada para cuidar de él. Cada sonido es un regalo para él. Una victoria, pensó mientras lo observaba perseguir una mariposa. El imperio de Alejandro Vargas se desmoronó con una velocidad espectacular. La noticia del juicio se convirtió en un escándalo nacional. Las acciones de sus empresas se desplomaron. Los socios comerciales le dieron la espalda, y las organizaciones benéficas que antes se peleaban por su patrocinio, ahora emitían comunicados condenando sus actos. Desde su celda, en espera de un juicio penal que se había perdido, Alejandro observaba en un pequeño televisor cómo el mundo que había construido se convertía en polvo. Lo perdió todo, su fortuna, su reputación, su libertad. Pero lo más doloroso para él, no fue la pérdida del dinero, sino la del poder. Se había creído intocable, un dios en su propio universo, y una humilde camarera y un niño silencioso, lo habían derribado. Su caída fue una lección brutal para todos aquellos que creían que el dinero podía comprar la impunidad. La justicia había demostrado tener una memoria larga y un golpe demoledor. El nombre de Vargas se convirtió en una marca de infamia. El doctor Ernesto Robles también enfrentó las consecuencias de su complicidad. Una investigación del Colegio de Médicos le retiró su licencia de por vida. Su prestigiosa clínica cerró, y su nombre, antes venerado, se convirtió en sinónimo de vergüenza profesional. Perdió el respeto de sus colegas y la confianza de sus pacientes. Su testimonio en el juicio, tan arrogante y seguro, fue reproducido una y otra vez en los noticiarios como un ejemplo de cómo la soberbia puede cegar a la ética. Gonzalo Ríos, el astuto abogado, fue sancionado por su conducta poco ética. Su bufete perdió a sus clientes más importantes y su carrera quedó manchada para siempre. La red de poder que Alejandro había tejido a su alrededor se deshizo hilo por hilo, demostrando que la corrupción no puede resistir el peso de la verdad. Cada uno de los cómplices de su engaño pagó un precio, restaurando una pequeña parte de la fe de la gente en el sistema. Pasaron los meses. La custodia de Daniel fue otorgada a Leticia de forma permanente. Con ayuda de Sofía, se mudaron a una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo, con un jardín. Fue una época de primeras veces. La primera vez que Daniel eligió la música que quería escuchar en la radio, cantando desafinadamente pero con una alegría contagiosa. La primera vez que fueron al cine. La primera vez que le leyó un cuento a Leti en voz alta antes de dormir. Leticia, que había pasado su vida cuidando de los demás por necesidad, descubrió la profunda alegría de cuidar por amor. Daniel, por su parte, floreció. El niño asustado y retraído dio paso a un preadolescente curioso e inteligente. Su vínculo se hizo irrompible, forjado en la adversidad y cimentado en un amor incondicional. Ya no eran la camarera y el niño vulnerable, eran una familia. Una familia pequeña, imperfecta pero real, construida sobre los cimientos más sólidos de todos, la honestidad y el cariño. Un día, Sofía llegó a su casa con una noticia inesperada. El Estado había confiscado todos los activos de Alejandro Vargas, incluyendo sus fraudulentas fundaciones. Después de un largo proceso legal, los tribunales habían decidido que esa fortuna, amasada sobre una mentira, debía ser utilizada para reparar el daño. Un comité de notables, conmovido por la historia, había decidido crear una nueva fundación, una de verdad, dedicada a proteger a niños en situación de vulnerabilidad. «Y quieren que tú la dirijas, Leti», dijo Sofía, sus ojos brillando de orgullo. Leti se quedó sin palabras. «¿Yo? Pero, Sofía, yo era una camarera. No sé nada de dirigir una fundación». Sofía le tomó las manos. «Leti, sabes más que nadie sobre lo que significa proteger a un niño.
Sabes de empatía, de valentía y de no rendirte nunca. Eres la persona más cualificada. No se trata de títulos, se trata de corazón. Daniel, que había estado escuchando, corrió hacia ella y la abrazó. Por favor, di que sí, Letty, para que ningún otro niño tenga que tener secretos tristes. La inauguración de la Fundación El Corazón que Escucha fue un evento sencillo pero profundamente emotivo. No hubo alfombras rojas ni copas de champán. Hubo globos de colores, zumos de frutas y las risas de decenas de niños. Leticia, de pie en un pequeño escenario, se dirigió a los presentes con una voz clara y firme. Habló de la importancia de escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Habló de cómo un pequeño gesto de compasión podía cambiar el mundo de una persona. Y habló de Daniel, que estaba a su lado, sosteniéndole la mano, ya no como una víctima, sino como un símbolo de esperanza. Esta fundación no lleva mi nombre, dijo Letty. Lleva el nombre de una idea, la idea de que cada niño merece ser escuchado, creído y protegido. Nuestra misión es ser los oídos para aquellos a quienes el mundo ha dejado sordos al sufrimiento. La prensa esta vez no hacía preguntas invasivas. Sus cámaras capturaban sonrisas, abrazos y la promesa de un futuro mejor. El juicio penal de Alejandro Vargas fue rápido y concluyente, con las pruebas en su contra, incluyendo el testimonio de antiguos empleados que por fin se atrevieron a hablar. Fue condenado a la máxima pena por todos los cargos. La sentencia fue de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Las cámaras lo captaron saliendo del tribunal, esposado, su rostro demacrado y envejecido, sin ningún rastro de la arrogancia que lo había definido. Era la imagen de un hombre que lo había tenido todo y se había quedado con nada. Letty y Daniel no vieron la noticia. Ese día, por una feliz coincidencia, estaban en la playa por primera vez. Daniel corría por la orilla, gritando de alegría cada vez que una ola le mojaba los pies. El sonido de su risa se mezclaba con el rugido del mar. Letty lo observaba desde la arena, con una paz que nunca antes había sentido. La verdadera justicia era eso, la risa de un niño que había recuperado su voz. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. 5 años después. El despacho de Leticia en la fundación era un lugar luminoso y lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños y fotos de familias reunidas. Desde su ventana, podía ver el patio de recreo del refugio que habían construido, un centro modelo para menores en riesgo. Dirigía la fundación con una mezcla única de empatía y eficiencia, y su trabajo había dado frutos asombrosos. La Fundación El Corazón que Escucha se había convertido en un referente nacional, con una tasa de éxito del 90% en la reintegración familiar segura. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo con una sonrisa. La puerta se abrió y entró un adolescente alto y delgado de 13 años, con los mismos ojos serios, pero ahora llenos de confianza. Era Daniel. Llevaba una copia de un libro recién impreso bajo el brazo. En la portada, una foto suya sonriendo, y el título, El secreto del silencio. «Ya ha llegado la primera caja», dijo. «Dicen que la primera edición de 100.000 copias ya está casi agotada en las preventas». Daniel le entregó el libro. En la primera página había una dedicatoria escrita a mano. «Para Letty, que me enseñó que la voz más importante es la del corazón. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hizo». Las ganancias del libro, como Daniel había insistido, se destinarían íntegramente a financiar la expansión de la fundación. Se quedaron un momento en silencio, mirando por la ventana a los niños que jugaban abajo, sus gritos y risas llenando el aire. Eran el sonido de la esperanza, el sonido de las segundas oportunidades. Eran una familia, unida no por la sangre sino por la elección, por la lucha y por un amor inquebrantable que había nacido de la injusticia. La historia de Leticia y Daniel había demostrado al mundo que la compasión de una sola persona puede ser la fuerza más poderosa. Enseñó que la verdad, por muy profundo se intente enterrarla bajo capas de dinero y poder, siempre encuentra un camino para salir a la luz y gritar su nombre a los 4 vientos.